de Javier Lostalé, porque Javier Lostalé es un poeta al que leemos y al que queremos. Es un hombre al que abrazamos y al que necesitamos. Cuando digo hablamos y creemos, leemos y abrazamos y necesitamos, hablo de los poetas y hablo de los periodistas. Yo creo que una de las deudas pendientes que tenemos en esta ciudad, por lo menos, que es la que yo vivo y Javier también, es hacerle a Javier Lostalé el homenaje que merece como divulgador de la poesía, como poeta por supuesto, pero como divulgador de la poesía, como hombre de una generosidad que ya ha acuñado muy bien Nacho Garmendia, porque ha sido la estafeta de afectos para todos los poetas jóvenes, cuando éramos muy jóvenes, quien nos puso de algún modo siempre el foco, quien nos atendió, quien fue generoso en sus lecturas, quien fue maestro y abrazador en esos momentos de tanteo, en ese comienzo de los comienzos, donde uno siempre va con más cautelas y miedos y quizá con ciertas arrogancias y soberbias que observando solo a Javier uno aprende a quitarse de encima. Yo creo que Javier es uno de esos poetas que ha hecho de su propia humildad una de las voces de su poesía, esa poesía que es un sedimento de profundidad, que es un sedimento de atención y es un sedimento de mirada al otro. Cuando hace la poesía de Javier, decía, es eminentemente comunicativa y sensitiva. Yo creo que esto lo vincula también a una tradición extraordinaria que es la del romanticismo, pero también a otros poetas que son maestros ya, no solo Vicente Aleixandre, por supuesto, sino poetas como Francisco Brines o poetas como Pablo García Baena, que ha fallecido hace muy poco y que creo que forman parte de esa galaxia y de ese territorio de lecturas privadas que Javier y que, como Javier, otros tantos, hemos intentado asimilar y hemos intentado también acercarnos, ¿no? Con el tiempo, que alcanza plenitud en esa rara combinación de intensidad y de esencialidad que no es tan sencilla y para la que hace falta tener una molécula muy especial de poeta, ¿no? Los poemas de Cielo son poemas de una certeza y de una inquietud. La certeza de quien tiene un lugar propio en la poesía y la inquietud de quien asume la escritura como un atlas desde el que abrazar al otro, que es como decir abrazar al mundo. Creo que la poesía de Javier Lostalé es una poesía que nos invita a caminar juntos, es una poesía donde uno se reconoce, es un espejo hecho con el mejor azogue de la emoción, con el mejor azogue de la sensibilidad y de la audacia, porque es un poeta también tremendamente audaz en el registro de su propia escritura. Y el territorio de este libro es, como en gran parte de la obra de Lostalé, es el amor, o más exactamente la bañada transparencia del desamor, ¿no? De algún modo, la conexión con lo esencial a través del esplendor de lo caído, que es uno de los momentos donde la poesía de Lostalé creo que alza mejor el vuelo, cuando ese esplendor de lo caído se convierte no en arrebato, sino sencillamente en reflexión, en espacio de mirada y en demora. Hay poemas aquí, que ya tendréis ocasión de leer si no lo habéis hecho todo ya, que es Abrazo, Misterio, No Basta, Borrado y Celeste, o Ungido, que dan cuenta de la autenticidad de su poesía, de esa búsqueda de trascendencia que hay en las palabras, porque yo creo que Javier Lostalé es de esos poetas que no suceden todos, pero de esos poetas que cree ciegamente en el lenguaje. Es decir, él tiene en el lenguaje cifrada su identidad, su contorno de... Puedo decir pocas cosas, las ha dicho ya todas ellas Antonio o Lucas, antes de que si queréis hacerme alguna pregunta. Ya sabéis lo difícil que es hablar del propio libro. Sí he tenido una impresión al escribir este libro que no me ocurrió con los anteriores. Así como Tormenta Transparente, por ejemplo, yo tuve la conciencia exacta de cuándo iba escribiendo los poemas, sabía que los escribía por la noche y a una hora determinada, y fue un libro en donde viví, eso lo he contado más de una vez, la historia de amor que jamás se había vivido, una historia de amor que no existía nada más que en el poema, y que luego, una vez que terminaba el poema, desaparecía, pero eso me dio más satisfacciones que todos los amores vividos en mi vida. Eso indica que en el poema, durante la escritura, se puede construir una vida propia y autónoma, y que el poema tiene una vida que luego es multiplicada por los lectores, y que en el propio autor también se reproduce a través del tiempo, y lo que escribió en un momento determinado significa otra cosa diferente, leída por él mismo pasado cierto tiempo. Pero en cambio en este libro Cielo me ha ocurrido una cosa realmente singular, y es que no
he intentado hacer memoria de cuándo escribí los poemas y no lo sé. No he tenido conciencia ni de las horas en las que lo escribía, ni el tiempo que tardé en escribirlo. Es una cosa realmente misteriosa que nos pone en contacto también con el misterio que muchas veces tiene la poesía. En este libro, bueno, antes es muy importante también lo que ha dicho Antonio de la depuración, el huir de aquellas imágenes que no sean realmente necesarias, la depuración del lenguaje, la esencialidad, y luego algo que nos enseña también la poesía cuando vamos escribiéndola, y es la humildad, consumación, como invisibilidad, como borrarse, que son un poco el núcleo de este libro, en donde pretendo, está el amor, desde luego muy presente, o el desamor, pero bueno, el desamor es una forma profunda también de amar, porque siempre, si realmente hemos amado a alguien de verdad, estamos viviendo con esa persona, y desde luego también estamos viviendo, como ya Quevedo lo dijo muy bien, con todos los ausentes. Los ausentes siguen actuando y viviendo dentro de nosotros. Pues este libre consumación, creo yo que es donde he intentado la mayor depuración y el desaparecer un poco, lo ha dicho también Antonio Lucas, como protagonista, para estar en los demás, aunque yo sigo estando allí.